Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Bien, son las 7:02, 7:02. Vamos a conversar a esta hora con el precandidato por la libre postulación a la presidencia, don Francisco Carrera. Buenos días, don Paco, bienvenido a Radio Panamá. Buenos días, Enrique, buenos días a todos los oyentes. Como siempre, un placer estar en el programa. Vea, vamos a analizar diferentes temas de interés nacional. Empecemos por lo que es noticia en este momento. Ha salido y hay un tema de una explosión social en Panamá Oeste. La gente está pidiendo agua en un sector que ha sido abandonado durante décadas. Mira, el día domingo me tocó estar en fila en un tranque de 4 horas en el área de Chorrera y viendo la gente quejándose de algo que es común desde Metetí Darién hasta Puerto Armuelles. Es increíble la falta de respuesta, la falta de visión que tienen. Para mí hay 2 instituciones en este país que están peleando por ser la peor. Una es el IDAN y el otro es el MOP. Pero yo creo que el IDAN ya está sobrepasando, siendo la peor entidad porque no hay respuestas. La gente que no tiene agua tiene que esperar, y esto yo creo que es una gran decisión del gobierno de no atender estos problemas de manera prioritaria. Cada vez que se construyen barriadas en la sección oeste del país, tenemos esta situación en donde se dan permisos de ocupación y esto es parte de una gran corrupción que hay porque la gente simplemente no tiene agua. No hay una salida temporal, no hay una respuesta. Entonces, ¿a qué nos atendemos nosotros? ¿A qué nos atenemos? A que se hagan este tipo de acciones masivas, de tener estos paros como el día domingo. Se trancó, tú sabes, la autopista, la carretera panamericana, toda la ciudad de Chorrera fue un gran desastre. Y yo creo que esto no es lo que este país necesita. Necesitamos respuesta, necesitamos tener la imaginación puesta para llevarle a esta gente el preciado líquido de la manera que sea. Y no es llevando esto con carros tanques, con mangueras, perdón, de 4 pulgadas para llenar galones. Esto no es la solución. Yo creo que hay que ponerse mucho más fino, hay que ver cómo se resuelven estos problemas en otros países con la instalación de tanques temporales. Eso me tocó a mí verlo en una visita que hice a China. Y yo creo que lo que nos falta a nosotros aquí es la imaginación de resolver el problema y queremos hacer esta superplanta. Y lo que ocurre entonces cuando tenemos estas superplantas es lo que me tocó ver en el área de Chilibre, en varios lugares en donde estábamos nosotros recogiendo firmas. Se ve la planta, pero en esos lugares no hay agua. Y es lo más cerca que puede ser de una planta potabilizadora. Así que tampoco eso representa una solución. Creo que el gobierno, y lamentablemente tengo que decir, le ha quedado grande al PRD. Pero se siguen dando permisos de construcción y no hay capacidad. Mire, no solo es un tema del agua, es un tema, pero el agua es prioridad, pero se han quedado sin capacidad eléctrica, o sea, hay muchos apagones y se siguen dando permisos, se siguen dando permisos. Ya en Panamá no se puede seguir construyendo si no hay un orden. Bueno, porque ahí es donde está parte de la corrupción. El problema no es que se siga construyendo, el problema es que se den permisos de ocupación para áreas que no tienen ni siquiera los mínimos. Entonces, eso es parte de todo un andamiaje que hay que corregir en Panamá, porque eso va en perjuicio de quienes invierten los ahorros de su vida en comprar una casa y resulta que cuando llegan allá, pues lo que tienen es problemas de agua, problemas de energía eléctrica, y te pasa pues como ocurre en algunos lugares en el interior. A mí, por ejemplo, en la ciudad de Las Tablas, la luz se ha ido 8 veces en un fin de semana, y cuando llamas a Naturgy te contesta alguien de Colombia. Entonces yo creo que ya es hora de que nosotros comencemos a enderezar este país de alguna manera y a resolver de verdad, de manera urgente y prioritaria, ese tipo de situaciones como con la que existe con el agua. Pero como cuando vemos al Ejecutivo, en, en vez de tratar temas concretos de la población, termina aprobando leyes para beneficiar a los alcaldes y a los representantes, a pesar Bueno, de... ese es otro tema. Aquí hay una inmoralidad legislativa que ya sabemos desde el fuero electoral, la revocatoria de mandato,
Y primero déjame decirte cómo vi yo que se resolvían problemas similares a esto en una ocasión en China, en donde tuvieron que mover más de 1000 familias por el tema de una instalación de una nueva planta eléctrica, y tenían que hacer, pues, anegar un área. A esa barriada de 1000 casas se le pusieron tanques de 25.000 galones que son desarmables. Y eso era lo que se tenía. Entonces, no era que la gente tenía agua en su casa, era que la gente tenía agua en la entrada de la barriada. Ujú. Eso ni siquiera se puede hacer en Panamá. No hay la imaginación, no hay los recursos, no hay la voluntad. Yo no puedo concebir que nosotros no tengamos una solución específica para cada una de esas personas, porque ¿Y lo que cómo? quieren es por lo menos tener agua en la barriada. Ni siquiera lo que están pidiéndote es que le llegue el agua 2 o 3 horas al día. Después de 3 años de gobierno, ahora nos van a decir a nosotros que estos problemas no lo sabían, si ellos lo han ido creando con el correr de los años. Por eso es que tenemos una situación así. Y ahora, pues, con la otra inmoralidad de que yo corro para un puesto y me gano la elección, y ahora resulta que yo tengo el derecho a escoger mi mejor salario. Eso es otra inmoralidad, Enrique. Y como vemos ahora, por insistencia, la Asamblea ha aprobado esto cuando el presidente la vetó. Y bueno, gracias a Dios ya hay dos colegas de mucho prestigio en Panamá, Cedeño y Ruidía, que ya han presentado, pues, las inconstitucionalidades para que sea la Corte la que defina esta situación, en donde es para mí no solamente ilegal, sino inmoral, que yo corro para un puesto, me gano ese puesto y ahora tengo que escoger cuál es el mejor salario. Oye, yo creo que hay un principio de responsabilidad y un principio legal. Yo no puedo derivar un salario del Estado por un servicio que no presto. Entonces, ¿cómo yo voy a escoger el mejor salario si esa no es la entidad en la que estoy trabajando? Si corrí para representante, para diputado, para lo que fuera, alcalde, Ujú. entonces ya ese puesto viene con su salario y lo conozco desde antes que participe para ganar. Por eso es que es una inmoralidad lo que se está haciendo, dándole ahora una opción que ojalá la Corte Suprema diga que es inconstitucional, porque esto forma parte del otro catálogo de inmoralidades y de corrupción que la Asamblea está patrocinando. Y no le quites todo un tema de funcionamiento. Digamos que el funcionario se tira para representante, no deja esto sin presupuesto y sin una posición a la institución, eh, mermando también el resultado o la prestación del servicio público al final. Por eso ya es suficiente con una licencia sin sueldo por haberte ganado tú un puesto en una elección. Eso para mí es, así debe funcionar. Pero no es que te vas a llevar ahora el mejor salario, porque ¿qué te ganaste? Te ganaste una elección en un puesto para alcalde, representante o diputado, sabiendo cuál es el salario. Si resulta que el salario que tú tienes en la posición que estás ocupando es mayor, entonces nadie te mandó a meterte en la elección. Pero esto para mí es querer seguir lucrando de una manera inmoral con lo que no se debe. Y para mí ese puesto público que yo tengo en este momento, el cual quiero mantener, no el puesto, quiero mantener el salario. Entonces, yo creo que es mucho más sensible decirle a la gente: si tú te ganaste un puesto de elección, eso es lo que te toca. Esto es voluntario. Nadie te obligó a correr para un puesto. Y yo creo que el principio que estamos sentando ahora es un principio simple y sencillamente de favorecer los intereses de un grupo muy minoritario, y ojalá que la Corte Suprema de Justicia, cuando le toque ver este tema, decida que esto es completamente inconstitucional, porque tú no puedes derivar un salario de un puesto en el cual no estás trabajando. Quiero ser funcionario público, pero no para resolver los problemas de la comunidad, sino los míos, porque eso es lo que se permite. Así mismo, sino para que me paguen, pues, lo que el mejor. Esto no es un premio. O sea, yo creo que ahí está una equivocación de quienes participan en el proceso electoral. Si te ganaste el puesto de diputado, de alcalde o representante, ejerce lo que te ganaste con el salario que tiene. Pero no, yo creo que esto es parte, pues, de toda la inmoralidad y toda la ilegalidad que nuestra Asamblea sigue patrocinando, y sigue tratando de vernos a nosotros, que tenemos
tú sabes, que tenemos que calarnos todas las cosas que ellos hagan o ellos digan, porque ahora pues esto se aprueba por insistencia, que no es más que otro recurso de ejercer sobre el Ejecutivo el peso de la Asamblea y el control de la Asamblea. Uno ve las imágenes del tráfico vehicular de Panamá Este y hablamos en pandemia. Recuerdo haber conversado con toda una serie de iniciativas. Usted habla de la reducción de los días laborales, de la jornada. ¿En qué quedó el teletrabajo? Al final todo el mundo regresó a las oficinas y se había hablado de que la pandemia nos había llevado a la utilización de la tecnología para evitar, porque al final la gente continúa con el mismo salario a los que se lo lograron aumentar o a recuperar el salario que tenían anterior, pero ese salario se va en vida en el tráfico vehicular, se va en presupuesto para el combustible y las empresas no dejaron de lado el teletrabajo y han solicitado. Digo, yo creo que hay un grupo minoritario, Enrique, que sí sigue haciendo el teletrabajo, tal vez no los 5 días de la semana, pero por lo menos algunos días. Yo lo que creo es que aquí hay que tener la imaginación de buscar soluciones que resuelvan el tema. Para mí, que un día a la semana determinadas empresas o determinada gente haga teletrabajo, aquí hay entidades que no han dejado de estar en teletrabajo a pesar de lo ineficiente que son, como la autoridad marítima. Ellos han seguido en alguna forma con una gran parte de sus trabajadores en teletrabajo, eh, pero eso al final del día pues no resuelve, porque una golondrina no hace el verano. El tema es que debemos producir un ahorro de 20% en el combustible, sea trabajando los 4 días como originalmente se propuso, y ya otros países lo han adoptado, o determinando que un día a la semana pues vamos a implementar el tema del teletrabajo. Eso reduce los costos igualmente y pues mantenemos la economía y mantenemos el país activo y trabajando. Pero como yo te digo, mira, esto es un tema de personas que tienen que tener una visión que en los últimos 3 años hemos visto que no existe. No existe esa capacidad de ajustar, de promover cambios de verdad profundo. Y eso yo creo que, pues, lamentablemente, como te he dicho en varias ocasiones, y ya se ha convertido como en una frase, el gobierno le ha quedado muy grande al PRD. Es increíble la incapacidad para resolver estos problemas. Y al final el administrador de la autoridad marítima nunca respondió, se salvó del cuestionario y no enfrentó Asimismo, tampoco respondió nunca. Y yo te digo, mira, yo creo que nosotros tenemos que tener aquí la determinación, y te lo digo, si yo fuera presidente, para mí los ministros de Estado y directores tienen que ir una vez a la Asamblea, lo citen o no, una vez al mes, por lo menos, a responder preguntas. Si tú no estás dispuesto a hacer esto, tú no debes ser ni ministro ni director de nada, pero sí tienes que tener, tú sabes, en tu cabeza muy clara que debes responder el cuestionamiento de la Asamblea en eso, y eso es parte, o sea, esa interpretación de armónica colaboración que le quiere dar esa mayoría del PRD, de proteger a los ministros y proteger a los directores para que no contesten nada. Eso no es armónica colaboración, eso es destruir la democracia en la forma en que debemos tenerla. Por eso es que mi propuesta en esto es, por lo menos una vez al mes tienen que hacerlo, de ir a contestar. No es que me van a mandar un cuestionario, no, usted tiene que contestar cualquier situación que surja dentro de su área. Eso es a la Asamblea, eso es darle al público respuestas precisas y obligaciones concretas. No que se convierte en un arte, te citan, se presenta la petición y lo que hace la Asamblea es simplemente maniobrar para que no vayas. Y el público y los otros, los miembros de la Asamblea, se quedan esperando. Eso no es realmente ninguna respuesta positiva. Y cada día destruye la democracia para seguir patrocinando estas actividades. Ya se acerca, se acorta el tiempo ya para la postulación o para la recolección de firmas. ¿Qué tanto se avanza? ¿Qué tanto se ha mejorado ese proceso? Ya están básicamente en la Mira, recta. el proceso se ha ido mejorando. El problema con Internet, todos sabemos que, tú sabes, la potencia o el tipo de mantener una señal de calidad, pues no es una cosa de 24 horas. Esto sí hay sus inconvenientes en algunas áreas en donde la señal de Internet es más difícil que en otras, pero al final del día sí se está trabajando.
creo que el aumento en las firmas, que es notable, lo que se ha ido aumentando, pues te indica a ti la simpatía que existe dentro del electorado por los candidatos independientes. Creo que lo que nosotros tenemos que proponer es un presidente independiente con 40 diputados en la Asamblea para que este país cambie, y esa va a ser la meta nuestra en esta campaña de aquí al 30 de julio, que es cuando cierra esto. Pues tendremos que ver diferentes incidentes hay falta todavía, por ejemplo, la anulación de una gran cantidad de firmas que se han ido revisando por cada uno de los candidatos. Eso todavía está pendiente para el tribunal, pero van a ser eventos que vamos a tener que pasar, y creo que con el periodo que falta, pues todavía hay mucho trabajo para conseguir las firmas, y eso es lo que estamos haciendo. Entiendo que está trabajando en una iniciativa legislativa, sobre todo en este momento que hay muchos acuerdos de pena por el tema de abuso contra menores de edad. Mira, yo creo que nosotros desde hace ya 3 años participé en una comisión de la Asamblea sobre esto, y tenemos que tener un periodo mandatorio de cárcel para estos delitos. Aquí es imposible que nosotros hagamos este tipo de acuerdos de pena con personas que han violado los derechos de menores de edad, y resulta que los ponemos a cuidar un parque. O sea, estamos poniendo al chivo a cuidar el jardín. Yo creo que hay que cambiar esa mentalidad, y personas que cometan este tipo de delitos tienen que tener un periodo mandatorio de cárcel. Haya acuerdo o no haya acuerdo, eso no va a ser negociable. Y creo que este país tiene que sobreponerse a todas estas cosas que se patrocinan dentro del sistema penal acusatorio, y establecer de verdad un periodo mandatorio de cárcel. Aquí la persona que delinque tiene que tener 10, 15, 20 años mandatorio. Eso es lo que hacen los países que responden seriamente a todas estas violaciones. Sin embargo, nosotros lo que queremos es establecer en cierta forma un premio, y eso es lo que es imposible. No se presenta absolutamente nada, todo el mundo se queja, y es por eso que tan pronto pase la Semana Santa presentaremos una iniciativa legislativa, como todos los ciudadanos tenemos derecho a hacerlo, para que se discuta dentro de la Asamblea este proyecto de periodos mandatorios de cárcel para determinados delitos, que sea un tema de obligación. Hablando de asamblea, está el tema de nuevamente extinción de dominio. ¿Cree que se avance finalmente en esa aprobación de este proyecto? Mira, el problema que tiene la extinción de dominio, y yo que he leído bastante sobre la forma como esto se quiere hacer, para mí el mayor problema es que tú ahora tienes que probar que tú eres inocente, y eso es un riesgo extraordinario, porque el abuso de la discreción de quienes van a ejercer eso, aquí van a proceder contra quien les dé la gana cuando les dé la gana. Esos son los abusos que eso tiene. Se habla de entrenar jueces. Mira, nosotros no podemos entrenar los jueces civiles que tenemos, no los podemos entrenar porque no hay ni siquiera los recursos para hacerlo. Ahora vamos a entrenar jueces en extinción de dominio. Eso, tú sabes, definitivamente es una falacia dentro de ese proyecto de ley. Y lo peor, no podemos nosotros colombianizar ninguna ley, porque Panamá tiene sus condiciones muy especiales en cuanto a nuestro sistema bancario, y no podemos exponer al sistema bancario panameño a que sea objeto de toda clase de cuestionamiento, simple y sencillamente porque en otros países o dentro de Panamá se quieran hacer investigaciones. Eso para mí son los excesos que hay que acabar con esta ley. Así no debe ir. Y yo creo que de una manera se está manipulando la opinión pública, como que los que no queremos la ley de extinción de dominio como está presentada, entonces de alguna manera es que estamos favoreciendo el delito. No, señores, el delito se favorece más con los abusos de poder que hay. ¿Por qué? Porque esto genera corrupción, y eso es lo que de verdad tenemos que parar. Muchas gracias a Francisco Carreira, precandidato por la libre postulación, por conversar con nosotros esta mañana de diferentes temas de interés nacional. Son las 7:21 minutos, 7:21 minutos. Gracias y saludos, Enrique.